Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el horario que estén viendo, iglesia, los saludamos desde aquí, Gedalías. Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo del podcast Un Café con Fe. Y hoy día tenemos invitado a un pastor, amigo, que reciente de nosotros. Y tenemos la bendición de tenerlo aquí. Por favor. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Quiere que me presente? Hola, ¿Sí? sí, soy Ah, yo. ya, ok. Mi nombre es Daniel Rebolledo. Soy pastor en la iglesia IPETRI. IPETRI significa Iglesia Pentecostal de la Trinidad. Wow. Y es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy en un podcast tan genial, tan pro, tan bien producido. Así que un gusto. Ya pues. Y cuéntanos cómo estuvo tu día, qué hiciste hoy. Hoy día, bueno, me levanté bien temprano, no a orar, la verdad, sino que a ordenar mi departamento. Necesitaba orden, lo ordené un poco, después me fui a una reunión pastoral, vengo de allá, de los pastores de nuestra misión, y fue un buen tiempo. Siempre es rico poder estar con gente que está en la misma sintonía tuya, que está apuntando hacia lo mismo que tú estás haciendo, así que nada, genial. Y ahí me pude venir para acá, así que almorcé con ellos y nos venimos para acá y ahora estoy con ustedes, los pude conocer un poco más, compartir y creo que está siendo un muy buen día. Así un día bien productivo. Sí, y espero que siga Sí. haciéndolo. De hecho, después tengo otras cosas, así que Ah. me gusta aprovechar Un hombre el tiempo. ocupado. Tiene la agenda llena. Por ahí, algo así. Déjame revisar mi agenda. Sí. No, algo similar, pero me gusta aprovechar los tiempos. Ujú. Mis tiempos de descanso comúnmente son más en la semana que el fin de semana, porque como trabajamos en iglesia, servimos en la iglesia, Claro. Los el fin fines de de semana semana. es full. Sí. Pero en la semana, el día lunes, se puede descansar un poco. ¿Cómo más. que hora se despierta? ¿Qué día? Depende del día. Comúnmente no, cuando estoy descansando trato de no poner la alarma, pero despierto temprano igual. Eso es fome. Sí, Pero, levantarse temprano. pero Yo no. quedarse ahí acostado un rato es mejor. Pero comúnmente me despierto 7:30. Como típico, te suena la alarma y uno dice un ratito Un más. ratito más, Oh. por favor. Sí, sí. De hecho tengo una puesta, 2, 3, 4, 5, Sí, tengo yo como igual. 6. Es que a la primera me despierto para dormir 5 minutos más. No, sí, pasa. Y a veces, casi nunca me ocurre, pero a veces la apago y como que vuelvo a pestañear un poco y despierto súper asustado. Dije, Ya. oh, me quedé dormido, me están esperando. Y para la hora ha pasado un minuto nomás. Para mí fue mucho. Sí, pasa. Pasa. Cosas que pasan. Y bueno, cuéntanos, tú viniste de una iglesia de la Pentecostal Trinidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal esa iglesia? ¿Cómo se formó? ¿Su inicio? Esa iglesia se formó el año, creo que 67, si es que no me equivoco. Salió de otra iglesia, de la iglesia apostólica pentecostal, IPA, o Pentecostal Apostólica. Ya. Y ahí nací Petri, fundada por un obispo llamado Luis Acevedo, junto a su esposa Yoconda Nicoli, que fundan IPETRI. Y es una iglesia, la verdad, increíble. Es mi hogar, es mi familia. Es una iglesia que me ha dado la plataforma para poder crecer. Uy. Es una iglesia que me ha abrazado para poderme contener. Es una iglesia que ayuda a las personas y da muchas oportunidades. Y la verdad es que me siento muy bendecido de poder ser parte de la iglesia. Ser Bien. pastor hoy en día en la iglesia IPETRI para mí una tremenda bendición. Y es algo que me lo decían de pequeño. Me salió como Alexis Sánchez, de Ya. niño. Oye, pequeño. o sea, Pero ¿tú venís de una cuna cristiana o cómo fue? Como... Mira, yo nací en un hospital, obvio. Nací, Ya, obviamente. Yo nací en la iglesia. En un pesebre, así. Nací en la iglesia literalmente, en las bancas ahí de pequeño, pero me alejé. Me Ah. alejé a los 14 y volví a los 18 años. Estuve 4 años en Egipto, ahí en Camello. Se alejó literal. Después decidí volver, después me voy. No, y ahí Dios me trajo ahí fuertemente, ¿no?, a la iglesia. Yo creo que como que hay cierto rango de edad donde uno dice, no, ¿qué estoy haciendo? Y se va de la iglesia porque Claro. uno quiere experimentar más en la juventud Sí. y todo eso. Exacto. No sé cuáles fueron tus motivos para alejarte de la Mi iglesia. motivo fue que O problemas mis amigos personales. se fueron de la iglesia y yo dije, si mis amigos no van a la iglesia, ¿a qué voy a ir? Inmaduro de Sí, mi pues. parte, pero era adolescente, entonces no tenía mucho que pensar. Ellos se fueron a otra iglesia y yo me fui de la iglesia.
Entonces empecé ahí a notar que de alguna u otra manera me estaba alejando de Dios, pero yo trataba como de decir, no, yo sigo siendo cristiano, pero en realidad uno no Claro. puede ser cristiano. Uno se justifica, sí. se ¿Y nunca justifica. pensaste en irte con tu amigo? Sí pensé, pero se fueron a una iglesia que no me gustaba. Ah. Sí, no sé si la podemos nombrar, no, mejor Los problemas, nos metemos en problemas. No, no. pude. Pero Demanda. ellos se fueron a la otra iglesia, pero lo heavy de esto es que hoy día esos amigos que yo ya dejé de hablar un poco con ellos, no están en la iglesia. Se fueron de la iglesia y yo fui como el único que perseveró en el tiempo. Ah, o sea, Y cuando ellos se dieron 360 la cuenta, sí, cuestión. cuando se dieron cuenta que yo era pastor, fue como, oh, qué rico que has llegado lejos, ora por mí. Y es como todo lo contrario. Yo, de hecho, yo me alejé y ellos debieron orar por mí, pero Sí, bueno, pues. no fue tan así. Es como al revés la situación. Fue al revés, Sí. fue al revés. ¿Y sí. como por cuánto tiempo pensaste? ¿O fue como ese periodo que te alejaste, que ocurrió todo? 4 años me alejé y el primer año que me fui de la iglesia, claro, seguía escuchando música cristiana, mi mamá cristiana 100%, ella oró por mí todos los días que no fui a la iglesia y Mi oraba. mami. Si no fuera por la oración de muchas mamás, hay muchos de nosotros que el día de hoy no estaríamos Sí. En las iglesias, así que le damos un aplauso ahí a las mamás que siempre están orando. Gracias, Un hincapié mami. en eso, Sí. A las mamás que siempre se preocupan. Se Yo me atrevo a decir preocupa que mi uno. mamá fue una. Sí, de hecho Sí. las iglesias en como un 65 a 70% son compuestas de mujeres y la gran mayoría son madres y a veces, como por ejemplo en mi caso, madres solteras que tratan de llevar a sus hijos por el camino del Señor y no siempre logran. Uy, yo eso no hacerlo. me sabía. Claro. Entonces yo me alejé ese primer año ya escuchando como música cristiana, tratando de estar conectado, pero del segundo año ya me desaté. Ya. Me rebelé. Me liberé. Y ahí, nada, yo te estoy hablando del año. Es que me voy a delatar con la edad porque no la he dicho. Está Chuta. bien. Me estoy hablando como del Era año, secreto. sí, 2006. Ah, ya, Uy. yo ya había nacido. Claro, por lo Nosotros, menos, re sí. pecas. Por lo menos. Mira, ese año Chiquitito. estaba llegando el reggaetón a Chile, ¿cachai? Y Daddy Yankee y Don Omar eran como los más... De hecho, soy amigo de Daddy Yankee. Ah, lo conocí. Ahí hay una historia, pero lo contaremos en otro podcast. Uh. Pero, nada, interesantísimo poder volver a la iglesia. Pero antes de eso, yo entrenaba en cadetes y jugaba fútbol. Hasta que un día me pegaron en la rodilla y me la corrieron, literalmente me la sacaron. A mí me pasa. Sí. Y en el mismo momento me la volví a colocar. Y seguí jugando el partido. Oye, Me- esa es la peor. Pero después terminé y me di cuenta que mi rodilla era Una pelota una más. pelota gigante. Y claro, estuve afuera unos meses y cuando volví, habían ocupado mi posición y el que la ocupó era el hijo del entrenador. Así que era No, difícil sacarlo. qué sabor. Me desilusioné, salí de ahí, me fui de ahí y estaba en mi casa, ya no iba a la iglesia, mi rutina era casa, liceo, liceo, casa, comprar a un supermercado, supermercado a la casa. Ah. No hacía nada más porque no tenía muchos amigos. Hasta que un día voy a comprar pan a un negocio y en la esquina de un pasaje donde estaba pasando, habían amigos que yo tenía cuando era pequeño, tenía como 5 años y me enseñaron a jugar a la Los de la pelota. infancia. Sí, entonces me dijeron, oye, vamos a jugar un partido, juega por nuestro equipo, hace esto con nosotros. Y yo no les decía porque yo los veía a ellos que estaban tomando, fumando, drogándose y decían no. No Hasta me que un convencía. día estaba tan aburrido que les dije, ya, bueno, vamos. Y después de no jugar como 1 año y medio. Y yo dije, oh, ya. ¿Y tu Pero- rodilla cómo estuvo? No, mi rodilla se ¿Sí? tiene que haber sanado ya en ese tiempo. Yo- Pero nunca más le volvió a Vaya. pasar. Sí, de hecho ahora tengo el ligamento anterior cruzado cortado, los meniscos los tengo rotos, tengo Oh, varias... volvía Sí, la po, rodilla, a mí sí. me pasó lo mismo. Jugando se me salía la rodilla de ahí, Sí, nunca más paró. pasa, y todos los que hacemos como un deporte, como que pasa. Cosas de fútbol. Cosas de futbolista. Bueno, Sí. la cosa es que fui a jugar sin ninguna proyección de que me iba a ir bien. Ya. Y la verdad es que me fue bien en ese partido, así que me dijeron, juega con nosotros, jugamos todos los sábados a tal hora, ya, genial. No hacía nada, así que... Mejor perfecto. hacer algo productivo. Mejor hacer algo productivo. Ya Sí. empecé a jugar con ellos y de a poco me empezaron a decir, oye, pero quédate con nosotros después del partido, nos tomamos algo. Y yo, no.
Y de repente decía, ya sí. Dije, Bueno, sí, ya. me quedé, pero toma, no quiero. Pero ¿cómo no vaya a tomar? Toma con nosotros, no quiero. Y así estuve varias semanas hasta que después como que yo sentía que ya era mucha la presión. Y yo le decía, "Ay, bueno", y hacía como que tomaba, como que le daba un besito a la botella, Sí. pero no era de verdad. Oye, igual me impresiona como tuvo no sé, como su fuerza de voluntad tan grande como para tener sus valores siempre bien puestos y todo, o como el no tomar todo eso, porque hay muchas personas que a la primera hubieran dicho, ya, bueno, así como para comenzar a tener una relación de amistad, ya, bueno, al tiro. Claro. Y usted al tiro, así como, no. Pero igual es como lo que le pasó a Moisés. Moisés baja del monte, dice la Biblia, y baja con su cara resplandeciendo, su rostro resplandeciendo, y la gente le decía, hoy está resplandeciendo tu rostro, y él no se daba cuenta. Entonces le dijeron, ponte un velo para que no nos encandiles a nosotros. Bueno, se puso el velo y después el resplandor desapareció y Moisés se quedó con el velo haciéndole creer a la gente que todavía tenía ese resplandor que supuestamente era como la presencia de Dios. Entonces a mí me pasó algo similar. Yo salí de la iglesia y claro, venía con Dios y la gente se daba cuenta y ellos que me invitaron a jugar fútbol también se daban cuenta. Pero yo tenía puesto el velo. Y empecé al principio a aparentar de que todavía estaba bien y en la iglesia y con Dios. Y lo hacía con mi mamá, con mi familia, mis hermanos. Y le decía, yo estoy bien, si no voy a la iglesia, pero yo estoy con Dios. Y Claro. falso. Yo no tenía relación con Dios, no oraba, apenas escuchaba música y todo el tema. Bueno, para hacer corta la historia, resulta que me puse a jugar con ellos, empecé a probar ahí el alcohol, a fumar, a consumir drogas, probé drogas. ¿Te metiste al final Me con metí ellos al en final el camino? todo. Sí, todo Pucha. tipo de drogas. Sí. Y la lo dices verdad. como, de hecho, ya, les puedo bro. contar. Así, sí. De hecho, ¿quieres? ando con la muestra ahora. Baje eso para que ¿Quién incentivar a quiere? que no. No, de verdad, y sanan. Son naturales, ¿no? De hecho, la rodilla no la siento. Lo hacían jugar más. No, bien influenciable en ese tiempo. Y ahí estuve. Bueno, Dios permitió algunas cosas en mi vida para poder después tener un Despertar. poco de sí y de empatía también con las nuevas generaciones. Entonces Claro. me puse a jugar con ellos y ellos, bueno, en un equipo, pero representaban como que todo el grupo era de Colo-Colo. Entonces, Chuta, jugábamos con razón en se fue a la contra adicción. y llegábamos siempre a la final con un equipo que era igual, pero de la U. Y eran muchos. Muchos y muchos. Entonces, Pero, un día llegamos a una final muy importante y se jugaban en 3 categorías. ¿Ya? Y yo jugaba en 2 de las 3 categorías, en la segunda y en la primera. Y resulta que yo me puse a pololear en ese tiempo. Y la polola que tuve en ese tiempo, que no voy a decir su nombre, porque espero que el Señor se la haya llevado. Pero como dices, son testimonios. Y bueno, sí, el Señor me dejó la cara de testimonio, pero bueno, está bien. Ella tenía un cumpleaños de su mamá y me dijo, tienes que estar, y yo no quería estar porque era la final, mi amigo, ¿cómo voy a, no? Sí. Ya, bueno, al final tuve que hacer caso y no jugué la final y mis amigos se enojaron. Claro, yo era un puesto fijo, se enojaron, listo. Jugaron la final y al otro día yo vuelvo y noto que el ambiente en donde vivía estaba como denso, no había nadie en las calles, como que estaba extraño. Llego a mi casa y saludo a mi mamá y mi mamá me dice, oye, anoche tus amigos estaban peleando, menos mal que no estuviste con ellos. Ah, sí. Ellos peleaban comúnmente como así una banda con otra banda, yo no me metía en eso. La cosa es que en ese tiempo no existía WhatsApp, no existía Instagram ni TikTok. Las redes sociales que habían ahí era Fotolog, Messenger, antes de eso era MySpace. Entonces me acuerdo que me conecté a Messenger para avisarle a mi polola que había llegado y ahí mandar un zumbido. Pues ustedes son muy chicos para eso, no creo que lo hayan visto. No, yo veía cuando mi hermana hacía eso. No. Mi hermano- Hicieron un Había sonido, un unos zumbido. guiños también que se mandaban, sacaban como la lengua y hacía así. De lo que me era acuerdo así. era de un loco que lanzaba una bomba de agua. También, ese que era una bomba muy buena. La cosa es que me conecté para hablar con ella y cuando me conecto, me habla un ex compañero de la básica que jugaba en el otro equipo. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Y oye, ahora están contentos. Y yo le dije, ¿por qué ganamos? Pensando en eso, obviamente. Sí, pero ahora están contentos, tu amigo está contento. ¿Qué amigo? No, tu amigo, ¿tú sabes cuál? El que mató a mi amigo. Y yo, ¿qué? Sí, tu amigo, el que mató a mi amigo. Y ten cuidado porque con cualquiera de los que vean allá van a cobrar, dijo.
O sea, esas palabras, literal. Y se desconectó. ¿Cómo Sí, ocurrió se en un partido de fútbol? Exacto. ¿Qué pasó? Y yo y empecé a llamar a unos chicos que jugaron ese partido y me contaron que ganaron y cuando estaban ahí en la final se pusieron a pelear y terminó en pelea, pero terminó en pelea y nada más. Se fueron cada uno a sus casas y uno de mis amigos llegó a su casa y claro, empezaron a tomar, se curó y otra persona le viene a decir que a su hermano lo habían apuñalado, los otros chicos. Este chico salió, va a buscar a los otros, se ponen a pelear y entre esos tenían unas pistolas de estas bien hechizas y dispara y le cae a uno de los chicos y muere. Entonces, eso fue como muy fuerte, muy fuerte. La cosa es que este chico, yo me llevaba muy bien con él y se llama Ricardo. Y El Richie viendo esto. y la cosa es que, claro, pasó eso, estábamos viendo tele con mi mamá y yo me empecé a sentir mal físicamente, me empezó a doler mucho la cabeza y de repente vemos las noticias y yo veo ahí a mi amigo esposado y ahí dicen riña en tal lugar, entre bandas, terminó con un asesinato y él salía así. Y yo, y en ese momento, por fuera de mi casa, pasa un vehículo y empiezan a disparar, pero no directo a la casa, sino que disparos al aire. Y empiezan a gritar que con cualquiera que vean, se lo van a echar. Literalmente esas fueron las palabras que ocuparon. Entonces yo quedé mal y estaba enfermo. Me dolía mucho la cabeza, me dolía una parte de como el corazón y yo no sabía qué tenía. Entonces tenía que ir a urgencia. Pero mi mamá no quería que yo saliera, entonces me quiso acompañar, ¿no? Ay, tu mamá que te dijo cuando se enteró que tu amigo estaba en la tele. Claro, así. no, me dijo, yo te dije. Como la mayoría de las mamás. ¿Qué dicen las mamás cuando tienen razón? Yo te dije, ¿tenía razón o no tenía razón? Yo te dije que no me mi mamá Esos me son dijo, tus amiguitos. Eso, ¿viste? Por eso me dejaste a la iglesia. ¿Te das cuenta con la gente que te junta? Sí, no. Y salimos y habían como murales y todo, y los murales estaban pintados y en grande aparecían 5 nombres y en el grupo que me juntaba yo éramos como 60, 70 personas y aparecían solo 5 nombres. El nombre del chico que se supone que mató al otro y 4 más, el de su hermano y 3 otros y entre esos 3 estaba yo. Y yo no había jugado, pero ahí se hizo realidad la frase dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. Yo no jugué la final, no estuve ahí, no peleé con nadie, pero me juntaba con él. Me veían en todos lados con él. Te involucraron en la bolsa. Subía fotos en Fotolog con él, en todos lados estaba con él. Entonces, Oh, qué complicado. empezaron a amenazar, empezaron a llegar cartas anónimas a la casa, me empezaron a llegar mensajes de que sabían lo que yo hacía, dónde estudiaba, la micro que tomaba, cuál era mi horario, así que me tuve que cambiar de casa, ir a vivir a donde mi hermana por un tiempo, fueron 3 meses. Ay, ¿te amenazaban a tu casa? Sí, sí. Y me tuve que ir. ¿Y qué pasó? Que mi foto, como ellos eran de la U, lindos los de la U, empezó a circular en la barra de los de la U. Ya. Entonces, en cualquier lugar se suponía que si me veían, a mí o a los otros chicos, lo iban a bajar, por decir de alguna manera. Sí. Así que, nada, yo estuve 3 meses súper asustado, me subía a una micro y veía a alguien con la camiseta de la U y me bajaba, veía para todos lados. Y mi mamá, cristiana, seguía en la iglesia en la que estoy, donde soy pastor, y pidió la oración por mí. Pero ella se puso tan nerviosa que cuando contó la situación, en vez de decir que me querían matar y que yo era amigo del que supuestamente mató a la otra persona, dio a entender que yo maté a otra persona. Oh. Pero se puso nerviosa, a veces las mamás hacen eso. Esta historia cabe de Sí, man en de verdad, una teleserie. Y yo llegué y me empezaron a llamar de la iglesia como me conocían. ¿Cómo pudiste matar a él? No, me decían, oye, ven a la iglesia, Dios te va a restaurar, Dios te va a ayudar y puedes arreglar tus cosas. Como que tenía en la mente de que yo había hecho eso. La cuestión, chicos, es que yo llegué y tomé la decisión de volver a la iglesia. Entonces fui y llegué y entré por la iglesia y nadie me saludaba. Y me fui a sentar ahí en una, no sé cómo, en un sector de la iglesia. Y los que estaban ahí como que se alejaban de mí y en vez de venir a recibirme, se alejaron. Claro, porque tenían ese pensamiento, este es un asesino. Y en realidad no era así. Entonces yo sentí la poca empatía en la iglesia, sentí el rechazo, sentí la discriminación. Y estaban predicando y la predicación no me entró por ningún lado, así que dije, ya, yo me voy. Y me voy parando
y de repente veo que alguien se viene acercando. Y era el pastor de jóvenes. Y el pastor de jóvenes no me dice nada y solamente me da un abrazo. Y en ese abrazo yo pude sentir el amor del Señor, el amor del Padre. Y ahí, eso que yo había sentido de toda mi niñez en la iglesia, un apretadísimo, así. Como ese calor, claro, y ahí, cariñoso. Como esa viejita cuando te abraza como y... electricidad en todo el cuerpo, así como algo increíble, que es muy poco... hay muy pocas formas de poder expresar lo que uno siente en ese momento. La cosa es que me abrazó, sentí eso, me senté con él y me dijo, yo me voy a quedar aquí contigo. Y él se quedó ahí conmigo toda la reunión. La gente se alejó, nadie me saludó, pero él se quedó y después él le pidió a unos jóvenes que me saludaran y ahí volví a enganchar con la iglesia y ahí decidí volver. O sea, gracias a ese pastor que te dio esa como Que me dio ese abrazo. incentivo O sea, para seguir en la iglesia. un abrazo puede marcar la diferencia. O sea, Sí. yo a pesar de eso, yo me pregunto si no hubiera pasado eso como lo que pasó con su amigo, de que lo empezaron a notar, de que lo empezaron a amenazar. ¿Usted cree que hubiera vuelto? Sí, es que lo que pasó algo antes que no lo conté. 2 meses antes que pasara esto, estaba en mi casa y mi mamá estaba ahí y se ponía a cocinar, a limpiar y ponía música cristiana fuerte para que yo la escuchara. Yo, mamá, baja esa cuestión, no, este cantante es malo, esta canción ya me la sé, es muy vieja. No, yo quiero escucharla, ok. Y de repente salía a comprar y dejaba la música prendida, así, muy fuerte. Entonces fue a comprar y cuando sonó la música yo empecé a sentir algo, así como una necesidad de buscar nuevamente a Dios. Entonces ya habían pasado 3 años y medio, 3 años, 8 meses Igual aproximadamente, harto. Y yo era chico cuando estaba en la iglesia, entonces como que no sabía qué hacer. Entonces me puse ahí, me fui a mi pieza, para que nadie me vea, si no había nadie en la casa, pero me fui a mi pieza y me acuerdo que miré hacia el techo y como que hice una oración. Pero fue una oración muy poco Como cristiana, sincera. fue muy honesta, pero Ah. muy poco cristiana en cuanto a decir, Padre, en el nombre de Jesús, este día. No dije nada de eso. Lo único que dije fue, bueno, siento ganas como, no sé, parece que me estás llamando, le dije, y parece que tengo que volver a la iglesia. Pero yo no sé cómo volver a la iglesia. Yo creo que tengo que volver porque cuando chico me dijeron muchas veces que iba a ser pastor. Eso dije en la oración. Ya. Pero nunca me dijeron cómo volver a la iglesia. Entonces necesito ayuda. Ayúdame, le dije. Dame un empujoncito porque solo no voy a poder. Amén. Eso fue mi oración. Pero igual fue algo honesto. Y el empujón así. Y el pa. empujón vino 2 meses después. Y Le cuando voy a ocurrió dar un todo esto, cachetazo, no un empujón. fue un empujón bien fuerte, o si no yo no hubiese vuelto a la iglesia probablemente. Y O aquí sea, estamos. por esa oración se puede decir que pasó todo eso. Sí, puede ser. Por la oración Claro. de mi mamá también, yo creo. eso. Evidentemente. Que después Ay. cuando conocí a la gente de la iglesia les dije, yo no hice nada, yo no maté a nadie. Ay, pero igual, como tú dijiste, la gente a veces es muy prejuiciosa, como que critica antes de conocer a las personas. Y yo cacho Sí. que ese es uno de los verdaderos problemas de la iglesia, que a Ujú. veces cuando vemos a alguien nuevo llegar a la iglesia, como que Lo criticamos. se pone trabas como para ir a invitarlo. Claro, O- como si aquí en la iglesia fuéramos todos santos. Sí, o como que hoy siento como que ahora estoy criticando. No, pero No, es una autocrítica porque somos la iglesia. Así sí, que nos criticamos pero a igual nosotros. siento eso, como que como lo que tú nos comentabas tiene mucha relación como cosas que hoy en día se ven mucho, el cómo no tenemos la suficiente empatía para ver a personas que realmente necesitan como ese apoyo, que cuando un joven va entrando, una jovencita, y no sé, con propios prejuicios de nosotros, como que ponemos una barrera y nos creemos así como, ay, ¿cómo voy a invitar a esa persona? Probablemente después se vaya y es como, te ponía a pensarlo eso ahora y es como tan egoísta de nuestro lado, pensar que, no sé, me hace sentir mala persona ahora. Sí, es verdad, pasa, ocurre y somos muy prejuiciosos, creemos que un cristiano o la persona que venga a la iglesia ojalá sea alguien que se vista bien, que huela bien, que se bañe, que haga lo que quieran, pero en realidad la iglesia es para todas las personas. Sí, de hecho, Entonces, o sea, todos son bienvenidos en la iglesia. eso cobra sentido en un versículo de la Biblia cuando dice que Jesús se junta con los pecadores, Sí, los ladrones y todo eso. Sí. Creo que así no decía, Sí, pero sí, va está por en ahí. lo correcto, sí. Y Así- él viene por la gente enferma, pues, no por Así los mismo. sanos. De hecho, Jesús no viene a condenar el mundo, viene a salvarlo. Y la Sí. iglesia está para ser puente
y no para hacer muros. O sea, nosotros tenemos que conectar a Dios con el mundo y no separarlo. Claro. La iglesia es eso. Yo cacho que por ahí va más o menos el evangelismo. Que Exacto. después Sí. ahí tú me lo explicas con el tema de la teorización, de lo teólogo, que tengo entendido que va muy relacionado con eso. Sí, absolutamente. O sea, bueno, después volví a la iglesia, estudié varias cosas, construcción civil, ingeniería en sonido y teología, que es ya lo que me desarrollo prácticamente. Soy Claro. director de un instituto bíblico, Invi Petri se llama, ¿Sí? y hago clases en él y en otros lugares. Pertenezco también a una organización que se llama 625, Cacho. que es una organización que está en toda Hispanoamérica y que los últimos 25 años es la que más padres, líderes y pastores de las nuevas generaciones ha capacitado en toda Hispanoamérica. Wow. Así que ahí estamos. Puedo escribir un libro que se llama Teología en tiempos de TikTok Ya. con esa editorial, con ese 625, porque 625 no solo te brinda herramientas, sino que también herramientas prácticas en una actividad o en una cumbre o en un congreso, sino que también te entrega libros, materiales para que tú puedas trabajar con las nuevas generaciones. Ujú. Y yo ahí escribí un libro junto a un amigo, Harold Segura, y bueno, y ahora en octubre se publica otro libro que escribí, pero con Spot otra... de publicidad, Sí, la sí. publicidad Acá, que Obviamente. Entre octubre y noviembre se publica, lo escribí con la editorial Mundo Hispano, se llama Iglesia Next. Y como para que se entienda, es como la importancia de las nuevas generaciones en la siguiente iglesia. O sea, la siguiente iglesia, la que viene en 5, en 10, en 15 años más, no va a tener que discutir, por ejemplo, sobre si las redes sociales son buenas o malas. O sea, las van a tener que ocupar para poder evangelizar. Sí, Van a tener, esa iglesia no va a tener que discutir si el aborto es bueno o es malo. Van a tener que enfrentarse a situaciones de personas que probablemente en la iglesia vengan y le digan al pastor, al líder, sabes que aborté, necesito tu ayuda. Y ahí, ¿qué le decimos nosotros? Sal de aquí, pecadora, no estás mal. O le decimos, pues no, está mal. no, ven, te ayudo, te acompaño. Yo tuve una vez esa situación y la verdad es que la chica estaba muy decidida en abortar y yo le dije, mira, es tu decisión, yo te presenté mi postura, pero quiero que sepas que si lo haces vas a contar con mi apoyo. Igual yo creo que como nosotros prejuiciamos a los que vienen, el mundo nos prejuicia a nosotros porque Totalmente. somos tan así como correctos, reglamentarios, que no puedo hacer esto, que eso está malo. Exacto. Y Sí. que la iglesia pone muchas trabas como para ir. De hecho, yo tengo amigos que me han dicho que no van a la iglesia por lo mismo, porque sienten que la iglesia le pone muchas trabas. Entonces no quieren estar como en una cárcel más que de lo que ya están. ¿Y tú qué les dices a ellos? No, yo les digo, mira, la verdad, mi opinión con respecto a eso es que la iglesia, sí, muy bien, antiguamente era muy correcta, era muy como de una sola línea, que ahora últimamente con nosotros, la generación de jóvenes, ha sido más abierta en ese aspecto. Que la iglesia no es solamente ir, sentarse y escuchar la palabra. No, va más allá de eso, es estudiar la palabra afuera, predicar afuera, y la predicación no es como pararse con una Biblia, uno no quiere decir, hermano, tú tenés que... No, es conversar de Dios simplemente. Sí, Porque la palabra de Dios la llevamos nosotros. Así es. Amén. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Sí. Entonces, igual ahí como que tenemos Confirmo. debates por la idea y todo eso de que, pero ¿cómo sabéis que Dios existe? Y yo creo que eso va mucho relacionado con la teología. Sí, va relacionado. Sí. Yo en el libro Teología en tiempos de TikTok tenemos 6 capítulos, 3 lo escribió Harold, 3 lo escribí yo, y en uno de esos capítulos hablo de un fenómeno que ocurre en la iglesia que se llama analfabetismo bíblico. Y es que la gente que va a la iglesia no lee la Biblia o no sabe de la palabra hasta que el predicador o predicadora de turno habla de la Biblia. Ya. Y ahí solamente escucha o aprende, pero no lee realmente la Biblia, no sabe dónde está cada cosa, no sabe el contexto, No busca no más allá busca de esa más allá, prédica. no se profundiza, y hay un analfabetismo bíblico que está ligado a la teología de púlpito. La teología de púlpito es justamente eso, aprender del predicador o predicadora algo acerca de Jesús. Y nosotros enfrentamos ese problema y eso nos complica a la hora de poder presentar el evangelio, de poder evangelizar, Claro. de poder decirle a las demás personas, oye, ¿sabes qué? Yo creo en Jesús. Yo creo que el mejor método de evangelismo, sin lugar a dudas, es el estilo de vida.
Sí. Jesús nuestras dijo- El propias- testimonio. Jesús dijo antes de irse, vayan y hagan discípulos y enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Y qué mejor cosa que enseñarles con nuestras acciones. Y si es necesario, con nuestras palabras. Claro. Oye, disculpa, tú no hablabas sobre cómo sacaste los libros y todo eso. ¿Tú qué estudios tienes? Yo estudié, bueno, primero... Es que antes nos contabas una historia fuera de cámara que era muy... Sí, era Estudié- muy Todo de Mateo. Dios. El Estudié pecado. Construcción civil, después ingeniería en sonido y después teología. Tengo una maestría en teología. Pero todo comenzó cuando salí de la enseñanza media y en ese tiempo se llamaba PCU. Ay, es verdad, la Sí, PSU. la PCU. Y tenía que rendirla y resulta que no sabía qué estudiar. Y hay muchos chicos que tienen 17 años y no saben qué estudiar tampoco. Entonces a mí Sí, me pasó, yo hay no sabía muchos qué casos. estudiar, pero tampoco tenía alguien que me dijera, mira, ¿sabes qué? Tú tienes aptitudes y características que pueden irse por este lado, por este otro. Nadie me guió. O como Entonces, que le diga su habilidad y exacto, todo. lo único que fue que un cuñado me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que estudies algo que tenga que ver con la construcción, porque yo tengo la empresa de electricidad y podríamos formar una sociedad y Una tú- pyme. sí, tú con la Ujú. constructora y yo con con lo eléctrico y listo. Ya, listo, terminé y cuando voy terminando me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero abrir nada en construcción. Se echó para atrás. Y claro, y yo Qué trabajé ahí mal. como No un puede año, se echó ser. para atrás y no me gustó el ambiente, entonces ahí decidí que iba a estudiar algo que me gustara. Y a mí siempre me gustó el sonido, mi hermano trabajó en radio por mucho tiempo, me enseñaba a manejar los programas, las consolas y Wow. fue DJ también él. Y entonces yo... ¿Tu hermano también es cristiano? Sí, es cristiano también. Ya. Y resulta que me dice, ya, aprende, ya, estaba aprendiendo, entonces dije, voy a estudiar sonido. Justo en mi iglesia hay una situación, a veces ocurre en la iglesia, una división, y se fue bastante gente en ese tiempo, y entre ellos se fue el sonidista y los sonidistas y los que trabajaban ahí. Entonces, mi iglesia se rige como por un gobierno más episcopal, donde hay un obispo, presbítero y todo eso. Entonces yo me acerqué al obispo y le dije, mire, ¿usted no tiene sonidista? Y yo quiero ser el sonidista. Negocia- Se paró Negociemos. así. Pero- Dijo, Te No tengo tengo- una propuesta. Pero no tengo estudio. no le dije. tengo plata. Y no tengo plata para estudiar. Pero tengo las ganas de aprender y de estar aquí. Hagamos Claro. un trato. Lo primero que le dije, ya me dijo, a ver, ¿qué tal si yo estudio sonido y les hago sonido aquí en la iglesia y en todos los eventos que tengan, pero ustedes me pagan, o usted me paga la carrera de sonista? Una por otra. Y él Sí. me dijo, ya, averíguame los precios y dime dónde. Ok, le di un par de opciones y me dijo, ya, esta, ok. Y me pagó la carrera. Entonces en ese tiempo me puse a estudiar Guau. sonido, trabajaba en el sonido de la iglesia, levanté equipos de trabajo. Claro, a la larga fue una bendición. A la larga po. fue una Sí. bendición. Para tu hermano él. Para que me lo estudie. Y mientras estaba estudiando sonido, empecé a sentir en mi corazón la necesidad de aprender más de la Biblia. Ay, qué lindo eso. Cuando Pero no sabía qué hacer porque estaba estudiando sonido y yo dije, esto no tiene nada que ver con la Biblia. No, Pero estaba sirviendo, entonces terminé de estudiar sonido y ya con un equipo ahí que estaba en ese lugar le fui a decir nuevamente, lo fui a buscar nuevamente al obispo y le dije, obispo, tengo que conversar de nuevo con usted. Le tengo otra propuesta. ¿Sabe que tengo en mi corazón una necesidad enorme de estudiar teología para aprender más de Dios? Porque creo que Dios me va a llamar al ministerio. Ah, qué bueno, me parece genial, sí. El único problema, le dije, es que no conozco dónde estudiar. No conozco nada. Ah, y él me recomendó un par de opciones y me dijo, anda a ver, ve cómo son. Y yo le dije, ah, ya. Y me dijo, sí, pero espérate, antes que te vayas, te quiero decir algo. Te voy a becar. Yo te voy a pagar los estudios para que tú estudies bachiller en teología. ¿En serio? Regalo. Creo que era de Dios. Era de Dios. Así que, pero sigue sirviendo en la iglesia, sí, no hay ningún problema. Seguí sirviendo en la iglesia y estudié en el Instituto Bíblico Nacional de Chile, ¿Ya? IBN, bachiller en teología. Fueron 4 años hermosos. De manera presencial, ahí lo remoto, lo online no estaba tan normalizado Oye, como ahora. pero igual el hecho de estar en la iglesia y Sí. estar estudiando tuvo que haber sido así como- Sí, sí. De hecho, una anécdota, una vez iba caminando al IBN y iba con mi mochila y habían protestas. Y yo caminaba por la Alameda
hasta llegar a la calle Ejército y entrar. Y habían ¿Ya? protestas. ¿2019? No, antes de eso. ¿Antes? Habían protestas, estaban protestando por las AFP y por otras Ah, cosas ya. más. Entonces, había mucha gente y yo iba caminando y de repente los carabineros me paran y me dicen, tírate al suelo, tírate al suelo. Y yo, pero no, ¿por qué? Si yo voy a estudiar. Sí. No, tírate al suelo, tírate al suelo. No, si yo voy a estudiar y me voy a sacar la mochila porque adentro tenía una Biblia. Y viene un carabinero y me bota al suelo. Y yo, ¡pum! Al suelo. Oh, y con las manos acá atrás y me dice, ¿qué tenía en la mochila? ¿Qué vaya a sacar? ¿Qué vaya a sacar? No, si yo voy a estudiar, soy cristiano, tengo una Biblia en la mochila. Mentiroso, favor, tú no tenías una Biblia. Tú tenías un arma. Tú no tenías una Biblia. No, no es verdad. La En Biblia serio, es la le mejor prometo arma. que tengo una Biblia. Por Abre la Diosito. mochila, por favor. Y en el suelo así. Por favor, todo doblado. revísenme. Mi mano me dolía un montón, mi brazo, perdón, me dolía un montón. Y la cosa es que, nada, pues, abrieron la mochila y estaba la Biblia. ¿Y a dónde vas? ¿Eres cura? No, Es no como soy siempre lo cura. relacionan Sí, con cura. no soy cura, soy evangélico, voy a estudiar en el instituto bíblico que queda ahí ya. Ándate y no peques más, me dijo. Ve con Dios. Se pone a evangelizar. No, me dijo, ya anda, pero con cuidado. Ok, ya listo. Sí, ándate por dentro porque aquí hay muchas protestas. Una cuadra más lo detienen de Sí, nuevo. porque después te pueden votar de nuevo, así que ya. Pasó eso y fue muy chistoso. La cosa es que terminé de estudiar el bachiller en teología y un día me invitan a predicar a un campamento y estaba también predicando en ese campamento el director de CET, Centro de Estudios Teológicos de la Asamblea de Dios, Gustavo Robles, un muy buen amigo hoy día, muy buen amigo. Y en ese tiempo no lo conocía, solamente de vista. Y él, bueno, nos escuchamos predicar y él, después de eso, conversamos y me dice, oye, ¿y tú no vas a seguir estudiando teología? Y yo le dije, no, lo que pasa es que estoy juntando dinero, no son muchos los ingresos, pero quisiera comprarme un auto, entonces no tengo plata como para poder estudiar. Y me dijo, no, pero yo te quiero becar. ¿En serio? Wow. Sí, yo te quiero becar para que tú estudies. Y yo, "Oh, pero es que, ¿por qué? No, yo te beco, tranquilo. Listo. Saqué la licenciatura en teología en el CET de las Asambleas de Dios. Y después de eso no la pude terminar porque en 2019 vinieron el estallido social y lo terminamos online, pero no me podía titular. Pero sí me pasaron los papeles para que yo pudiera seguir estudiando y ahí busqué en la TECH, una universidad extranjera, poder terminar la maestría práctica en teología. Y listo. Ahí fue genial, fue increíble y me becaron también ahí. Cuando me presenté, me dijeron oye, mira, esto sale como, no sé, 4 millones y tanto, pero te vamos a solo cobrar el 30% por tus notas y todo. Ah, ya, listo. El becado de Dios. Así que soy un becado por El Dios. elegido de Dios. Amén. Para que vean. Eso sí, un entre paréntesis. Y yo Qué creo que igual hay grande. mucha gente que se pregunta, ¿qué es la teología en sí? La teología ¿O qué es estudia? el estudiar el conocimiento o el estudio, mejor dicho, de Dios. Es una ciencia que estudia a Dios. Ya, solo a Sí. Dios. Ninguna Solo a otra. Dios, Ah, ya. porque teología está compuesto de 2 palabras en griego, que es theos, que es la primera palabra Ya. theos, Y lo- Teo. que significa justamente estudio, conocimiento, y, Y logos, logos. que es Dios. Entonces, estudio, ya. conocimiento de Dios. Eso sería la teología. Nietzsche. Y ahora tú estás sacando o sigues estudiando en teología, ¿o no? Sí, yo quiero terminar con el doctorado en teología, ese es mi objetivo. Ya. Una consulta, Perfecto. ¿cuántos años son? ¿Para qué? O sea, usted, en total, ¿cuántos años lleva? de Llevo todo? estudiando 7 años y medio. Este año van a ser 8. 7 Wow, y becado. medicina. Y becado. Ojo. Y becado, sí, así es. La medicina del evangelio. Sí, sirve un montón, sirve un Cacha. montón. Es que igual también lo aprovecho. En mis redes sociales, por ejemplo, siempre tengo mensajes que son para todo tipo de personas, cristianas, no cristianas, que les pueden hacer sentido, que les pueden hacer clic ahí en la mente y decir, wow, sabes que esto me llegó. Y muchas veces me ha pasado. Claro. Escribo algo, publico algo, una frase o un video predicando o hablando, así como cuando estoy con ustedes, y alguien me dice, oye, lo que dijiste me hizo mucho sentido, ahora entiendo esto, lo que estoy pasando. Oye, sí, usted antes nos mencionaba mucho, nos mencionó TikTok y en sí las redes sociales, ¿cómo usted ha llevado así como La palabra de sí, Dios, la las palabra redes de Dios sociales. a través de las redes sociales? De manera más interna que pública, en el sentido de que, o sea, si ustedes ven mis redes sociales, es cristiana total,
pero yo no me preocupo de cuántos seguidores tengo, cuánta gente interactúa conmigo. En realidad me preocupo de cuando alguien me habla por las redes sociales y me dice, oye, ¿sabes qué? Siento que eres un pastor de confianza y quiero preguntarte esto, quiero hablarte de esto. Y ahí me han dicho, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, mi padre abusó de mí, o mi madre me golpea, o mis hermanos, o sufro de bullying en el colegio, o tengo esta situación, o quiero volver a la iglesia pero no sé cómo hacerlo. Y cuando me preguntan esas cosas yo digo, perfecto, es la mejor pregunta que me pueden haber hecho, porque hace sentido con todo lo que yo viví. Sí. Y ahí les respondo y comienzo a hablar. Y también suelo hacer este juego de preguntas incógnitas o preguntas ahí en la red. Si me preguntan de todo. Y una de las cosas que más me preguntan son de los tatuajes. Si tatuarse o no es perder la salvación. Es perder la así. salvación, es un pecado, es cosas así. Y mi respuesta es que no, y me dicen, pero ¿cómo no? Si Levítico dice que el que se mancha ahí, o el que se raya la piel, literalmente dice eso. El cuerpo del Espíritu Santo, como dice. Exacto, y el cuerpo templo. es el templo del Espíritu Santo. Pero el contexto de Levíticos está hablando de personas que eran rayadas en su cuerpo. Yo tengo tatuajes ahí y otros que no les voy a mostrar. Bueno, sí. Todos tienen significado, De hecho, este que está aquí representa a Daniel cuando estaba adentro con sus amigos y Nabucodonosor dice, yo vi a otro más Con con ustedes, no éramos solo 3. Y este que está aquí se supone que era Dios que lo estaba cuidando. Y Entonces, cuando salieron y no se habían quemado. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, bueno, les digo que el contexto de Levíticos es que las personas no se podían marcar su piel porque los que se marcaban su piel lo hacían para 2 cosas. Primero, porque eran esclavos. Entonces Dios no quería que ninguno fuera esclavo en ese tiempo. Claro. Segundo, se marcaban su piel porque adoraban o idolatraban a un Dios. Entonces yo no me tatúo para idolatrar a nadie. Pero ahora, tatuarse no es pecado si yo genero una intencionalidad en el tatuaje que me estoy haciendo. Claro. Para mí no me genera ningún conflicto, pero esto a otro hermano, una hermana, a una madre de la iglesia le podría generar conflicto y ahí podríamos conversarlo. En mi caso no genera conflicto. Claro. Igual depende del sentido del tatuaje. También, Sí, No te eso. vaya a ser una muerta aquí No, claro, en el exacto. cuerpo. Menos mal que tengo la chaqueta y no pueden ver el otro lado. La espalda así. No, pero, Una Una gallina de que verdad, era. pero esas preguntas me hacen de los tatuajes, de relaciones, del sexo antes del matrimonio, Sí. y de cómo ocupar las redes sociales para evangelizar, por ejemplo. Y yo creo que las redes sociales se pueden ocupar para evangelizar. Sí. No, sí, Totalmente. ahora las redes sociales son un gran impacto en la juventud. Como exacto. están Sí. metidas. De hecho, TikTok, la mayor aplicación que han ocupado Incluso- para informarse o cosas así, es TikTok e Instagram. Sí. Sí, Sí, pues son como incluso las ahora más podemos ver esta potenciales. generación que está mucho más interesada en Dios o en sí al saber de él, porque hay muchos como jóvenes que lo están viendo a través de videos de TikTok o de Instagram o incluso de cosas que hacen como las que tú decías a veces, incluso a veces hacen como preguntas malintencionadas Sí, y como que totalmente. aún así después se dan cuenta que terminan como sabiendo de él. A mí me han hecho preguntas malintencionadas muchas veces. ¿Cómo cuáles? Preguntas como que, por ejemplo, Daniel, ¿diezmar es de Dios o ya no es aplicable el día de hoy? Daniel, el tatuaje, por ejemplo, es otra cosa. O Daniel, la fornicación es permitida o el sexo antes del matrimonio, y sabiendo que Ay, podría generar conflicto. claro. Pero a mí no me genera conflicto hablar de eso. De hecho, todo lo contrario. Es totalmente diferente. Y ocupo ahí las redes sociales para poder evangelizar. Y gente que no es cristiana me pregunta. Claro. Gente que no va a la iglesia me dice, Daniel, ¿sabes qué? Me parece interesante tu contenido, te vengo siguiendo, estoy viviendo este proceso, ¿qué hago? Y yo trato de darle un consejo desde mi vereda, no soy experto en todo, pero creo que te puedo ayudar en esto. Igual son y hacer experiencias. videos. que Son uno va ganando, experiencias. po. Sí, las experiencias te ayudan un montón. Sí. Y en esa área yo ocupo Sí. más las redes sociales, como más interno. Ya. Más la gente me habla por interno y todo. ¿Y no te gustaría así como subir videos más, no sé? Sí, ¿Cómo? lo subo de repente, pero antes me calentaba mucho la cabeza. ¿Editándolo? ¿Por qué hacer? No, editar siempre para Pensando mí qué es muy fácil. Pensar qué hacer. decir. Mm. Porque muchos hablan, pero no todos tienen algo que decir.
Entonces eso es una diferencia. Si yo no tengo algo que decir, mejor me callo. ¿Y he Claro. recibido hate? Sí, yo tengo hate en la iglesia, tengo hate en todos lados. Mucho hate. Un saludo a los Y, haters. y le mando un saludo y estoy A todos acá. los haters. Que Dios los bendiga. A todos los haters. Y nada, los amo. Gracias a ellos, como dice un predicador, ninguna propaganda es mala. Exacto. Lo que te Ujú. quería. Sí, ninguna Sí. propaganda es mala. Así que si ellos hablan mal de mí y la gente llega a mi contenido por ellos, bueno, mejor. De hecho, los haters a veces llegan a aprender más que un cristiano. Exactamente. Porque quieren Porque- buscarle la quinta pata al gato Exacto, pa- como que buscan qué decirle y como que Sí. investigan y hay personas que son haters y saben mucho más que nosotros mismos. Sí, pero ¿qué haces con los haters que están en la iglesia, por ejemplo? Claro. Y que es están complicado. cuestionando al que está adelante predicando. Yo muchas veces me he sentido así, cuestionado, no necesariamente en mi iglesia, aquí sí, no. En otras siento De hecho, iglesias, me voy. en otra iglesia me ha pasado, y en mi iglesia igual también me ha pasado. Y yo, nada, tengo que hablar lo que Dios me puso en mi corazón y me ha enseñado en este tiempo, así que, nada, para mí da lo mismo. Después me preguntan, ¿no? Yo he tenido, no sé, yo he salido de predicar y me dicen, oye, lo que dijiste, ¿dónde está? No, ¿cuál es el sustento bíblico? Y yo le digo, ok, aquí en Proverbio, en este. Y, ok. Quedan callados. Pero es que no me parece. Intentan buscar el está bien error. que no te parezca. Yo no le tengo que caer bien a todos, ni lo que digo le tiene que parecer bueno a Claro. todos. Al fin y al cabo, la Biblia no es para contiendas. Exactamente. Ujú. Y al final tampoco nosotros estamos para imponer, Claro. sino Sí. para proponer. El Evangelio no se impone, se presenta, que es totalmente diferente. Oh, Y ahí ocupo las redes sociales en eso, para presentar el Evangelio. ¿Y cuál ha sido tu mayor herramienta en las redes sociales? Para los jóvenes. Hablar cosas de 3 temas: relaciones, salud mental y sexualidad. así? Ya. Es que dije relaciones y dije, Sí, no, lo pero aparte, relacionaste. relaciones interpersonales, salud mental y sexualidad. Y Bueno, con chiquillos. respecto a la última pregunta, así Sí, como está para bien, está bien. finalizando, que es un tema que últimamente se ha estado con mucha controversia y todo, sobre la homosexualidad. ¿Cómo tocáis ese tema por las redes sociales? Buen tema, te sacaste Nos buena van- pregunta. nos van a empezar Eso sería a para poner ahora. en los comentarios, sí. La Mira, la homosexualidad. Es que en el libro que escribí, que sale ahora, ¿Ya? Iglesia Next, hay un capítulo que se Ojo. llama Espiritualidad y Diversidad. Y ahí abordo justamente de cómo la iglesia debería tratar la diversidad y poder quizás trabajar o alcanzar al movimiento LGBTIQ+, Ujú. que es todo un tema para la iglesia. La Sí. iglesia tiene que abrazarlos, amarlos, pero presentarle el cristianismo. Si ellos están de acuerdo o no, es otra cosa. Es totalmente diferente. Porque Ahora, igual usualmente que un gay o una lesbiana entra a la iglesia, todos están como, no puede estar aquí, fuera. sí, Entonces, pero si viene demostrándolo, pero ¿cuántos gays, cuántas lesbianas, bisexuales, pansexuales, etcétera, no binarios hay en la iglesia Sí, hoy en pues día? ese es el tema. ¿Cómo, y cómo los alcanzas? Porque muchas Ujú. veces desde el púlpito, desde el escenario, los podemos herir. Desde nuestras redes sociales los podemos herir diciendo, ay, no te puedes echar hombre con hombre o no puedes ser amanerado, que son Ujú. algunos de los versículos bíblicos que se ocupan. Pero en realidad hay que ver el contexto. La Biblia completa, que tiene muchísimos libros y muchísimos autores que pasan por mucho tiempo, de años, cantidad de años, solamente habla entre 5 a 7 veces de la homosexualidad. Eso es verdad. Pero habla más de 150 veces de los problemas sociales. Claro. Y la iglesia a veces, y me hago mea culpa, no abordamos esos problemas sociales, pero sí abordamos estos que parecen más controversiales Claro. con nuestra moral. Oye, disculpa, igual por el tema del Sí, el tiempo, todo. tiempo. ¿En dónde podemos encontrar tus libros? Bueno, mis libros los pueden encontrar en la editorial si25.com, sí, 100%, o en cualquiera de las librerías que hay en el país. CLC va a ser una de las que más va a traer el libro, así que se los recomiendo para que ahí estén. Buenísimo. De hecho, vamos a hacer un lanzamiento y están todos invitados para que Oh, puedan mira. entrar. ¿En dónde? Sí. ¿En tu iglesia? Estamos viendo dónde. Yo creo que esta iglesia está bien linda como para verse. Las puertas están abiertas. No, pero ahí lo vamos a estar anunciando en las redes sociales, así que Bueno. nada, una bendición. Va a ser acá y en otros países. ¿Tu Instagram para seguirte? Dani Rebolledo, en vez de una O al final, un 0. Ya. Me pueden Ya. seguir ahí en Instagram, en Facebook, mándame una solicitud, en TikTok, en Tinder, en todo lo que Ya, Tinder. Fotolog. Fotolog, Messenger, no. Me encargué de eliminar mi Fotolog. ¿Sí? Porque no, imagínate, No. yo era Pokémon. O sea, no. La yo- Pauli llegando así. así, no, con una piña acá, no, Dios mío.
Después se volvió emo. Menos mal que el Señor me cambió. Amén. Me dejó la cara nomás de testimonio, pero me cambió. Es lo que vale. Es lo que hay nomás, es lo que hay. Ya, oye, teníamos un regalito como Sí. jóvenes Gedalia. Ah, muchas gracias. Ah, muchas gracias. Sí, se de lo parte de todos los agradezco. jóvenes de Gedalí Sí. y de la Una iglesia. bendición, no, una bendición estar con ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Espero haber sido de bendición y nada, Totalmente. cuenten conmigo para lo que deseen y a la gente que ahí nos está viendo, sigamos adelante. La iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla. Amén. Amén. Si quieren ser parte de la iglesia, las puertas siempre están abiertas. Simplemente hay que hablar nomás. Y si quieren tener una relación con Dios, siempre les digo esto. Dios está al alcance de una oración. No necesito ninguna liturgia, ninguna doctrina. Simplemente necesito abrir mi corazón y conversar con Él. Y también darle espacio para que Él me hable. Porque la oración no es un monólogo, es una conversación. Amén. Amén. Ya. Ya, pues, Muchas chiquillos, gracias muchas por el gracias por tiempo. estar aquí, Gracias por tu a ustedes. presencia. Gracias. Y- Fue una bendición compartir contigo. Para Amén. mí también con ustedes. Un gusto. Un Daniel. gustazo. Y bueno, estamos finalizando este capítulo de Un Café con Fe con nuestro amigo Daniel Rebolledo. Rebolledo. ¿Qué tiene el agua? ¿Qué tiene el agua? Tiene algo ahí parece. Creo que fue lo que sacaste al principio. ¿Viste, ah? La muestra de cómo... Es La- que antes las del drogas podcast funcionaron, ¿vieron? funcionó. Así que nos estamos despidiendo. Muchas gracias por ver el capítulo y hasta una próxima instancia. Cuídense. Hasta luego. Bendiciones. Rebolledo. Se cortó decir, está bien, está bien. La R.